Para ser lo más correcto en este vídeo he tenido que contrastar diferentes libros, fuentes y autores. Cuando nos adentramos en la historia del karate nos damos cuenta que hay traducciones o interpretaciones que por ego personal o linaje de estilo u otros intereses han alterado la realidad. También hay errores no intencionados debidos a no conocer bien el idioma o la terminología específica del tema de que se trata. Gichin Funakoshi nació en el año 1868 en Suri, Okinawa. Comenzó su viaje en el mundo de las artes marciales cuando contaba con 11 años de edad. Su principal maestro fue Anko Asato, cuyo hijo mayor fue su compañero desde la escuela elemental, y es por ello que pudo recibir la enseñanza individual del sensei Asato. Los años pasaban y el joven Funakoshi acudía cada noche a su práctica con el maestro Asato. Y al ser esta medianoche, despertó las sospechas de los vecinos, que se preguntaban a dónde iba todas las noches. Durante este tiempo, también comenzó a recibir las enseñanzas del sensei Anko Itosu, gran amigo de Asato, y en ocasiones fue instruido por los dos maestros a la vez. Asato e Itosu le presentaron a otros maestros como los sensei Kiyuna, Higashioka de Naha, Arakaki, el sensei Muramatsu, que también podría ser Matsumura, y otros que eran considerados maestros en su arte. Las fotografías de los sensei Asato y Itosu realizadas con IA son gentileza del sensei Scott Merth y pertenecen a la segunda edición de su libro Ryuho Ryu, que será publicado en enero de 2025. En 1888 su camino tomó un nuevo rumbo al aprobar el examen de maestro de escuela e iniciando su labor docente en Suri. 14 años más tarde, en 1902, el destino lo llevó a realizar una demostración ante Shintaro Ogawa, comisionado de escuelas para la prefectura de Kagoshima. Este evento marcó un hito crucial, ya que permitió la inclusión del Okinawa-te en los programas de educación física escolar. Su incansable labor de difusión continuó en 1906 con la participación en la primera demostración pública del Okinawa-te ante representantes de la administración y de la Marina Imperial. En 1912 introduce en la práctica del Okinawa-te a varios miembros de la Marina Imperial. En 1914 emprendió una gira de 2 años junto a un grupo de maestros de Okinawa, realizando más de 100 exhibiciones públicas que cautivaron a los asistentes. El año 1916 marcó un antes y un después en la historia, ya que Funakoshi realizó una presentación en el Butoku-den de Kioto, convirtiéndose en la primera exhibición pública de este arte marcial en Japón. Su impacto fue tal que en 1921 fue invitado al castillo de Suri en Okinawa para participar en una demostración como parte del programa de entretenimiento para el entonces príncipe Hirohito. La fascinación del príncipe heredero por el Okinawa-te fue inmediata, y su influencia contribuyó a la apertura de nuevas oportunidades para el maestro. En mayo de 1922 participa en la demostración de Okinawa-te con motivo del Festival de Educación Física en Ochanomizu, Tokio. Y debido al éxito de este evento, tomó la decisión de mudarse a la isla principal con la firme convicción de difundir el karate. Su primer libro, Ryukyu Kenpo-to-de, es publicado en 1922, cuando tiene 53 años de edad. Son más de 300 páginas acompañadas de dibujos, cuyos clichés resultaron destruidos en el Gran Terremoto de Kanto, en 1923. En 1924 en Ijiku, la Universidad de Keio incorpora este arte marcial a su programa de estudios y se crea el primer club universitario. El maestro Hironori Otsuka recibe el título de Shodan de manos del maestro Gichin Funakoshi. En este mismo año 1924 también se conservan algunas viejas grabaciones del maestro haciendo kata. En 1925, a los 56 años de edad, publica su segundo libro, Rentan Koshin Tote Jitsu, que es una reimpresión del primero Ryukyu Kenpo-to-de, en la que sustituye los dibujos por más de 200 fotografías. En esta revista de 1925 confundieron al maestro Gichin Funakoshi con Choki Motobu, lo cual a este no le sentó nada bien. En 1926 nace el segundo club universitario en Ichiko, Universidad de Tokio. La colaboración entre Mabuni Funakoshi y otros maestros siempre fue continua e intensa.
y en 1927 se crean los clubes universitarios de Waseda, Takusoku y Sodai. En 1929, Funakoshi declaró un cambio de nombre de Tode Jitsu como arte marcial local a Karate-Do. Los ideogramas kanji de Tode, mano china, o Karate, mano vacía, pueden pronunciarse igual o diferente. Do es un concepto japonés que nos insta a entregar lo mejor de nosotros mismos y durante toda la vida, sea a una disciplina marcial, artística o contemplativa. Tiene su origen en el sincretismo japonés que engloba el confucianismo, el taoísmo, sintoísmo y el budismo zen. Se empezó a utilizar en las artes marciales japonesas después del Bakumatsu o fin del shogunato, porque en ese tiempo los guerreros asesinaban a demasiadas personas por deporte. Y para evitarlo y tener a los samuráis bajo control, se introdujo la idea del Do. Se utilizó primero en kendo, judo y aikido. Y aunque el origen del karate no es japonés, se convirtió en parte de su nombre en la década de los años 30 para que fuera más fácil de aceptar por los japoneses. Los pechin, samuráis okinawenses, no tenían concepto de do. Si tenían que pelear, iban a matar a su oponente. Por eso no quisieron practicar kumite deportivo. Su idea era que jugar a pelear era demasiado peligroso. Do es un legado invaluable de la cultura japonesa que nos invita a cultivar nuestro espíritu, fortalecer nuestro cuerpo y alcanzar nuestro máximo potencial. En 1930, el maestro Funakoshi ya supervisa una docena de clubes universitarios. Además, cambió los nombres originales de los katas en chino por nombres en japonés. Estas modificaciones buscaban reflejar mejor la esencia del karate y hacerlo más accesible y atractivo al público japonés. Otras fotos históricas de la década de los años 30 con los maestros Miyagi, Konishi y Yamada, la realización del kata Pinan o Heian y una comparativa del kata Jite del maestro Gichin Funakoshi y su hijo Yoshitaka. En 1935, con 67 años de edad, publica Karate-Do Kyohan, en el que por primera vez utiliza la palabra karate, y en su portada aparece el tigre rampante Otora no Maki, realizado por su alumno, el pintor Joan Kosugi. Joan Kosugi tiene un museo dedicado en la ciudad de Nikko. En 1936 se inician las gestiones y recaudación de fondos para la construcción del primer dojo del Sensei Gichin Funakoshi. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda del influyente Kichinosuke Saigo, miembro de la Cámara Alta japonesa y nieto de Saigo Takamori, uno de los más grandes héroes de la época Meiji y líder de la rebelión Satsuma de 1877. Reunión de senseis en la casa del maestro Gichin Funakoshi en Tokio, 1936. Otro acontecimiento importante del año 1936 fue la reunión de maestros en Naha del 25 de octubre, donde quedó confirmado el nombre de arte marcial como karate. La reunión fue organizada por el periódico Ryukyu Shinpo, en la sala Sowa Kaikan, y asistieron los siguientes maestros: Chomo Hanashiro, Chotoku Kian, Choki Motobu, Choyun Miyagi, Yuhatsu Kyoda, Choshin Chibana, Shinpan Shiroma, Chotei Oroku y Genwa Nakasone. En 1937 se formó la Sociedad para la Promoción del Karate-Do y Estandarización del Kata. Los maestros asistentes fueron Shinpan Gusukuma, Choryo Maeshiro, Choshin Chibana, Genwa Nakasone, Chotoku Kian, Ketsu Yabu, Chomo Hanashiro y Choyun Miyagi. En 1938, en la obra Karate-Do Taikan de Genwa Nakasone, aparece por primera vez el Nijukun o 20 preceptos del maestro Gichin Funakoshi. La inauguración oficial de Sotokan Dojo en el barrio de Zoshigaya fue en 1939, cuando el maestro tenía 71 años de edad. En 1943, y por lo tanto escrito durante la guerra, publica Karate-Do Newman, que significa Introducción al camino de la mano vacía. Este es el índice original del libro traducido al español. Aquí lo vemos con el abad budista del templo en Gakuji, donde tras fallecer se le erigió un monumento en su memoria. Aquí podemos ver al maestro Gichin Funakoshi en el Sotokan Dojo haciendo una lectura ante sus alumnos. En 1945, el sensei Funakoshi sufrió dos terribles pérdidas. La primera de ellas fue la destrucción del Sotokan Dojo la noche del 10 de marzo.
en la que 280 bombarderos B-29, procedentes de la base de Guam, dejaron caer más de 1.600 toneladas de bombas y ocasionaron la devastación casi completa de Tokio y más de 100.000 muertos. Lo único que se pudo rescatar del dojo fue el rótulo metálico Shotokan, que colgaba a la entrada. La casa del sensei Funakoshi, al ser colindante con el dojo Shotokan, también resultó destruida, salvándose él porque había dejado Tokio para acompañar a su hijo. La segunda y aún más trágica pérdida fue el fallecimiento de su hijo Yoshitaka el 15 de noviembre de 1945, debido a la tuberculosis que padecía desde hace años. Su alumno Isao Bata en 1949. Acto presidido junto a su hijo Yoshihide y su nieto Ichiro. Club Universitario de Waseda, año 1951. En el Shotokan Dojo se formaron grandes karatekas como Masatomo Takagi, Masatoshi Nakayama, Motoo Yoshida, Isao Obata, Hiroshi Noguchi, Hironori Otsuka, Yoshitaka Funakoshi, Shigeru Gami, Genshin Hironishi, Tadao Okuyama, Kimi Oito, Osamu Ozawa, Minoru Miyata, Taiji Kase, Hidetaka Nishiyama, Tomasuguro Okano, Masutatsu Oyama e Hirozaku Kanazawa, entre otros muchos. En 1956, a los 88 años de edad y apenas un año antes de que falleciera, publica su último libro, Karate-Do Ichiro, traducido como Karate-Do Mi Camino. Es su autobiografía y está repleta de historias, vivencias y anécdotas. Recomiendo la versión original en japonés o en inglés con 100 páginas más de contenido. Ambos amigos, Jigoro Kano y Gichin Funakoshi, se preocuparon de que sus respectivos artes marciales llegaran a todos los seres humanos por igual. Lo que vais a escuchar a continuación es el obituario publicado por el periódico japonés Asahi el 28 de abril de 1957. Gichin Funakoshi, 1868-1957. El señor Gichin Funakoshi, primer instructor jefe de la Asociación Japonesa de Karate, falleció por causa natural a los 88 años de edad en su casa ubicada en el 73 Hayashi-cho, Bunkyo-ku, Tokio, a las 8:45 am del 26 de abril. Nació en Suri, Okinawa. El señor Funakoshi se mudó a Tokio en 1922 y popularizó el karate en todo Japón. Su funeral se llevará a cabo a las 2 p.m. del 10 de mayo en el Memorial Hall del cementerio de Zoshigaya. No te vayas, que lo que viene a continuación también te interesa. Estoy seguro que todos conocéis esta fotografía que ha coloreado a la perfección el sensei Fernando Rivera y cedido para la realización de este vídeo. Pero es muy probable que no conozcáis qué libro lleva en sus manos el sensei Gichin Funakoshi. Y aquí lo tenéis. Es una antología de poesía clásica japonesa llamada 100 poetas, 100 poemas, Hyakunin Isu, una edición bilingüe ilustrada y editada por Hyperion. Y ahora os dejo con una colaboración de mi amigo el sensei Salvador Herraiz que seguro os va a interesar. En la investigación que hice hace muchos años allí en uno de mis viajes a Japón, además de aclarar y localizar la verdadera tumba del maestro Gichin Funakoshi, por ese error histórico que había con un monumento muy conocido en el templo de Engakuji, en Kamakura, pues aparte de eso quise localizar también el lugar exacto en el que había estado el Meisei Yuku y el Shotokan Dojo. Fue una labor, la verdad, bastante complicada, porque muchos de los límites de los barrios y nombres de barrios y de calles pues han cambiado desde los años 30-40 a la actualidad. Entonces hubo que recurrir pues a planos antiguos de aquella época, incluso a personas muy mayores de esos vecindarios. Tuve también la inestimable ayuda del maestro Nagura, un importante maestro en Japón de la escuela Shotokan, pero yo creo que mereció la pena el conseguir esas localizaciones exactas para los que nos gusta pues la historia del karate y estos detalles, y pisar esa tierra que ancestros, en este caso Gichin Funakoshi, pues habían pisado, y en los lugares exactos donde había transcurrido pues parte de esta historia tan importante para nosotros.
Este ejemplar de la primera edición de Karate-do Kyohan de 1935 que el sensei Salvador Arraiz sostiene en sus manos es el que el maestro Gichin Funakoshi regaló a su amigo el maestro de judo Jigoro Kano y que está guardado en el Museo Biblioteca del Kodokan de Judo en Tokio. Estas son las fotografías del sensei Salvador Arraiz en las que podemos ver el monumento erigido a Funakoshi en Kamakura, con su lema Karate Nisen Tenashi, que traducido significa en el karate no existe el primer ataque. La siguiente imagen es del monumento erigido al maestro Funakoshi en Okinawa. Las siguientes fotografías son de la tumba de Gichin Funakoshi y familia situada en la localidad de Kakyo, a unos 35 kilómetros de Kamakura y 25 kilómetros de Tokio aproximadamente. En las siguientes fotografías podemos ver al sensei Salvador Arraiz y al monje cuidador del cementerio y templo en Kakyo. Y ahora vamos con más información sobre el Shotokan Dojo y el Meisei Juku, que seguro va a ser de vuestro interés. Esta fotografía en realidad no es el Shotokan Dojo, sino que se corresponde con una de las ubicaciones que tuvo el Kodokan de Judo en la época en la que Gichin Funakoshi llegó a Tokio, tal y como está publicado en el libro Judo Memories of Jigoro Kano del autor Brian N. Watson. En esta fotografía del dojo Shotokan de la línea Shotokai del maestro Egami pueden ver una réplica de los 3 estandartes que originalmente colgaban en el Shotokan Dojo del sensei Gichin Funakoshi. Las siguientes imágenes son del lugar donde estuvo ubicado el Meisei Yoku o residencia de estudiantes en donde impartió clases cuando llegó a Tokio. Esta es la residencia Sein-juku, prácticamente en la misma zona del Meisei Yoku. Y este es el templo Kishiboyin, muy cercano al Shotokan original y frecuentado tanto por el maestro como por los alumnos. Sin duda alguna, el legado del maestro plasmado en sus libros ha servido de inspiración a generaciones de karatecas independientemente del estilo o escuela al que pertenecieran, ya que Gichin Funakoshi abogaba porque el karate es uno. Quizá él no fuera el máximo exponente del karate okinawense, pero gracias a su preparación, vocación y visión de futuro, supo introducirlo en Tokio y de ahí al resto de Japón y dejar su contribución para lo que hoy conocemos como karate o karate-do en el resto del mundo. Si valoras mi trabajo y aún no te has suscrito, este es el momento. También puedes ayudarme dejándome un comentario, compartiendo el vídeo, dándole al like y con una aportación en el QR que aquí os dejo para que así contribuyáis a que el canal siga creciendo. Como siempre digo, nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.